quisiera pedirle a la compañera Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, que nos presente su informe. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, queridas diputadas y diputados, nos corresponde presentar la liquidación del presupuesto del Estado para el ejercicio fiscal del año 2011, periodo en que tuvo lugar el inicio de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, cuyas acciones han tenido reflejo en los resultados que serán mostrados más adelante. Cada diputado ha recibido un folleto con el informe de la liquidación del presupuesto y la Comisión de Asuntos Económicos dedicó una sesión a su análisis con cuadros principales del Ministerio, lo que me libera de explicar en detalle su comportamiento. Como resultado del ejercicio fiscal 2011, concluye con un déficit de 1.153.600.000 pesos, representando el 1,7% del Producto Interno Bruto a precios corrientes, que resulta inferior al 3,8% que se planificó. El déficit presupuestario planificado de 2.566.300.000 pesos se asignó por el Banco Central a inicios del periodo fiscal, por lo que al cierre del mismo se convenia su devolución al Banco Central de Cuba. Compañeras diputadas y diputados, durante el año se simplificó la contabilidad de las unidades presupuestadas y fue actualizada la metodología para la planificación, ejecución y liquidación del presupuesto, tal como se expresa en los lineamientos 1 y 34, en sus contenidos que hacen referencia estrictamente a estos aspectos. Finalmente, con esta caracterización estamos proponiendo y sometiendo a su consideración la liquidación del presupuesto conforme al informe circulado y discutido caso a caso por cada uno de los diputados de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra el diputado Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea, para que nos presente el dictamen de su comisión sobre la liquidación del presupuesto. General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputadas y diputados. Después de examinar el informe de liquidación del presupuesto del Estado 2011, presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios, la Comisión de Asuntos Económicos considera necesario expresar lo siguiente. El primer elemento a destacar es la importante reducción del déficit fiscal entre el estimado presentado en diciembre pasado, 3,8% del PIB, y el real de 1,7%. Este déficit es el más bajo desde la década de los años 90 y expresa un avance considerable, teniendo en cuenta que en 2008 el mismo alcanzó 6,9% del PIB, 4.200 millones de pesos, y ahora muestra una reducción de 3.046,4 millones de pesos respecto a dicho año. No obstante, se incumplen otros indicadores que muestran la necesidad de continuar avanzando en términos de mayor eficiencia. Se dejaron de ingresar 2.739 millones por concepto del impuesto sobre circulación y ventas, debido a la falta de materiales de construcción para la venta por 1.232,3 millones. La débil gestión de cobro de los efectos electrodomésticos por 570 millones. Debido a incumplimientos en la producción, se dejaron de recaudar 366 millones en panadería, 115,5 millones en venta de fósforos y 108 millones por déficit en la producción de cigarros.
el subsidio por pérdida sigue manifestándose y se concentra el 77,3% del mismo en empresas del MINEIRI, ASCUBA, MINVAS, MINI y los órganos locales del Poder Popular. Un aspecto a mejorar en el informe presentado a los diputados es la información sobre el gasto en actividades de ciencia y técnica, por la importancia que esta actividad tiene. Es notable la cifra de 2.141,2 millones de pesos dedicada al subsidio por precios minoristas a la población, lo que refleja el sostenido crecimiento de los precios internacionales de los alimentos en medio de la crisis económica global y la especulación que empuja al alza dichos precios y la firme voluntad del gobierno para proteger al máximo posible a la población. Requiere seguimiento la cifra de 4.148,1 millones que el presupuesto gastó en subsidios por diferencia entre los precios minoristas y los del mercado internacional para promover exportaciones y sustituir importaciones, teniendo en cuenta que esa cifra puede y debe reducirse mediante una disminución de los costos nacionales. En cuanto a los gastos del sector presupuestado, se aprecia una reducción de 1.151,4 millones de pesos, la cual refleja la política sostenida por elevar el ahorro sin rebajar la cobertura fundamental de servicios. En la misma dirección de protección a la población se encuentra el apoyo del presupuesto central para cubrir el déficit del presupuesto de la Seguridad Social, que con sus ingresos propios solo cubrió el 59% de sus gastos y ascendió a 2.078,3 millones de pesos para asegurar los ingresos de los pensionados y asistenciados, lo cual contrasta con los brutales recortes neoliberales en la seguridad social que por estos días ocurren en países europeos considerados desarrollados. En los presupuestos provinciales destaca positivamente el saldo superavitario en la mayoría de ellos, aunque el superávit total debió ser mayor y requiere atención la provincia Santiago de Cuba, que pasó de superávit planificado a déficit. Por último, la Comisión considera positivos los cambios metodológicos en la ejecución y control del presupuesto y la tesorería, las transformaciones contables aplicadas en el sector presupuestado, así como la decisión de que la cuenta del presupuesto central no opere con sobregiro y se reestructure la deuda del presupuesto con el Banco Central para restituir al sistema bancario los recursos correspondientes, lo cual debe contribuir a una mayor disciplina financiera en el país. La Comisión de Asuntos Económicos recomienda a la Asamblea Nacional la aprobación del informe sobre la liquidación del presupuesto del Estado para el año 2011, presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios. Bien, no tenemos solicitudes de palabras, pero si alguno quiere indicarlo desde su asiento, la ofrezco. Si no es así, someto a votación el informe de liquidación del presupuesto del año 2011 y el dictamen. Los que estén en favor. En contra, abstenciones, queda aprobado el informe. Y pasamos al siguiente punto del orden del día. Ejecución del plan de la economía y el presupuesto en el primer semestre de 2012. Para lo cual invitamos al compañero Adel Izquierdo Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Ministros, para que nos presente la información al respecto. Como ya brillantemente ha explicado Marino los lineamientos, a mí me exonera de hablar de muchas cosas que pudiera hablar en este documento,
porque él ha ido explicando también cómo se han ido ejecutando lineamientos que están en el plan y que en el plan tuvieron su reflejo. Nosotros debemos continuar el plan 2013, incorporando todo lo que sea posible bajo la dirección de ellos, irlo incorporando al plan. Todos los experimentos, los objetos sociales que se habló, los cambios en las normativas jurídicas para inversiones y otros temas. Brevemente vamos a caracterizarle algo que ya ustedes escucharon en la reunión del Consejo de Ministros que se transmitió, lo que es bueno puntualizar. Al cierre del semestre la economía decíamos que tiene un desempeño favorable a pesar de las tensiones a que ha estado sometida. Y esto se refleja, adelante Cristina, en el 2,1 de crecimiento del Producto Interno Bruto en el semestre, el intercambio comercial que tiene saldo positivo en las exportaciones, también con relación a las importaciones, y tiene un saldo de 1.291 millones de pesos contra el año anterior que fue 906 millones. En los portadores energéticos se produjo la cantidad prevista, el 1,1% superior a la cantidad prevista de petróleo y gas. La refinación estuvo un 17% por encima. La generación de electricidad estuvo 1,6% por encima. En el sector estatal se consumió en el sistema productivo el 97,5% y la población sobreconsumió el 4% de la energía. En inversiones, a pesar de que no cumplimos las expectativas en el semestre, se creció con relación al año anterior un 7,2% y en las estatales un 9,3%. Aquí se cayeron algunas inversiones por problemas financieros importantes en las empresas mixtas y asociaciones económicas internacionales. Adelante. También la circulación mercantil hubo un crecimiento del 7,6%, el MinSIN creció un 7%. Ahí están los materiales de la construcción que, aunque no cumplimos el plan, sí ya se vendieron en el primer semestre el equivalente a todo lo que se vendió en el año anterior. O sea que es un hecho. El empleo y salario también los ocupados crecieron, una cosa importante, aunque los estatales decrecieron en un 7% y los no estatales crecieron un 35%, ampliamente explicado por Marino aquí, la composición y demás. Y el presupuesto del Estado continúa siendo superavitario, o sea, en este semestre es superavitario, tiene 902 millones con un 15% de los ingresos y un 9% de los gastos, que tiene 902 millones de pesos de superávit. Esa es la caracterización que tenemos de la economía, independientemente de eficiencia, que en el Consejo de Ministros nosotros hicimos énfasis en ella como es de costumbre. Incluso los ministros hablaron, algunos ministros que ustedes lo oyeron, lo cual nos exonera de volver a ver lo mismo. Pero en sentido general, la economía tiene un desempeño favorable y estos indicadores así lo reflejan. Adelante. En el Producto Interno Bruto, que es otro tema importante, en su estructura, en todas las actividades crece, excepto en la educación. Eso de acuerdo a la política que tenemos de ir reordenando, pasando a los estudiantes a la ciudad, toda esa política que se ha venido llevando a cabo sin perder la calidad, sin perder los logros del socialismo, se ha venido ordenando esto. Y en la esfera productiva, que marca el desarrollo del país, lo tienen ahí en rojo ustedes, ven cómo ha ido, cómo es favorable, y en la esfera productiva en general el crecimiento del Producto Interno Bruto es de más de un 4% en el semestre. Eso es lo que teníamos que plantearle en cuanto a caracterizarle esta parte. En las finanzas externas, recalcar nada más las cuentas por cobrar vencidas, que disminuyeron también con respecto al primer semestre del año pasado, aunque al final del año crecieron en algo, cosa que está a nivel de un problema táctico. En el semestre, una cosa importante es que se dio cumplimiento estricto a la indicación de pagar las deudas bancarias
reordenada y los vencimientos en el periodo. Eso le ha dado una credibilidad al país importante, que ya comenzamos a tenerla y continuaremos con ello. También se pagaron una cantidad de deudas que había de consignaciones en el país, lo cual nos traía problemas para ejecutar los contratos, porque si debíamos esto, pues los extranjeros no seguían abasteciendo. Eso también está reordenado. Había más de 85 millones de dólares que se debían y ahora ya esa deuda queda en 24 millones al momento, con indicaciones de lo que queda del año, pagarla totalmente, y así quedamos con los problemas resueltos. También se le asignó la divisa en este año, se le asignó la divisa en el semestre a un 46,5% a todos los organismos de lo que tenían planificado en el año. Se ha hecho un esfuerzo y los organismos han ido teniendo la divisa. Es verdad, y fue recalcado por el compañero Marino, de los problemas estructurales que tenemos todavía con la moneda nacional, que se va encaminando con las medidas que estamos tomando en cuanto a los créditos que ya se explicaron, alargar la fecha de los créditos y demás, pues de la devolución de dinero, pues estos problemas se van ordenando. Lleva un proceso que vamos ejecutando. Las cuentas por cobrar vencidas, ya dijimos que bajaron en el periodo 18 millones, la asignación de divisas vamos adelante. Los créditos externos se ejecutaron un 72% y se espera en el año se ejecuten el 88%. Ha habido atraso a veces en obtener estos créditos, dificultades y morosidad en lograr la operatividad de los mismos. Y aquí también hemos tenido problemas, lo que decía Marino, de la obtención de los CUC y los CUP para comprar la divisa. Ya esto, con las medidas que tomamos, se ha ido rodeando. Adelante. Bueno, los aportes se sobrecumplen ahora en el semestre y se estima cerrar el año con un pequeño incumplimiento, producto de las situaciones que hay en Nicaro y en la Che Guevara, que ya fueron explicadas ampliamente en la reunión anterior. Las importaciones de alimentos tienen una rebaja por un problema de precios que espera que al final del año estén en 131 millones. Ahora hay una nueva situación con los alimentos. Hay una sequía grande en Estados Unidos que de alguna manera nos puede perjudicar. Pero bueno, ya tenemos la mayoría de los contratos firmados. Los incumplimientos que tuvimos en la agricultura en el primer semestre nos lleva a que tengamos que importar 5 millones, en la adquisición de 5 millones para frijoles y 3 millones para leche en polvo. La energía se estima sobreconsumir la energía de todas maneras en 64.000 toneladas por el consumo que hay de la electricidad en el sector privado. Y en el sector estatal, como les dije, disminuye. Adelante. Ya estoy terminando. Aquí hubo problemas que se demoró la puesta en marcha de la inversión, tuvo una fuerte afectación. Un tubo generador allá en la planta niquelífera Ernesto Che Guevara, que nos afectó en 27.000 toneladas, 16 millones de dólares que podemos haber exportado. No obstante eso, por otros ahorros, se puede exportar 33%, exportaciones se sobrecumplen un 33% de combustible en el semestre. En el año, este incumplimiento se irá reduciendo, sobrecumplimiento se irá reduciendo, por cuanto se espera que también en la Che Guevara haya incumplimiento y en la René Ramos Latour y nos haga consumir mucho más combustible del que teníamos planificado. Adelante. Bueno, en el balance de carga, que por último se sobrecumple en el semestre en 1,3%. No obstante esto, el Mitran disminuye su participación, lo cual hay que tomar medidas. En la transportación de carga por ferrocarril hay un incumplimiento, excluyendo la caña, de un 11,5% en el semestre. Adelante. Y la transportación de pasajeros también se incumple en el semestre en un 3,7% y en un 5,6% se espera en el año. Se dejan de transportar 21.600.000 pasajeros y en el año
donde más problemas hay en las direcciones provinciales, y en el año la capital es donde más problemas tenemos. Deja de transportar en el semestre 32 millones de pasajeros y se espera que cierre el año con 65 millones menos. Adelante. Esta es la información abreviada que queríamos darle. Ustedes recibieron una amplia explicación el viernes, lo cual me libera de tener que abundar en lo mismo. Antes de continuar, quisiera pedirles a todos su atención sobre lo que pasaré a explicar. Comenzaré dando lectura a una carta fechada el 20 de julio del año 2012 en la ciudad de La Habana, dirigida al general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros. Querido presidente, considero que mis condiciones actuales de salud no me permiten seguir desempeñando mi responsabilidad como vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Por lo anterior, pongo mi cargo a su disposición. Fraternalmente, Jaime Crombet. Esta comunicación que la recibió el compañero Raúl y que ahora presento a la consideración de ustedes, nos obliga inevitablemente a acceder a esa solicitud del compañero Jaime, pero al hacerlo yo siento el deber de decir esto. Esta Asamblea Nacional, especialmente esta legislatura y las tres anteriores, deben mucho a Jaime Crombet y Hernández Vaquero, a su entrega, a su espíritu de sacrificio, a su firme adhesión a los principios revolucionarios, a su patriotismo. Yo personalmente tengo una deuda muy grande con Jaime. Desde los ya lejanos días universitarios, a él me une una amistad a toda prueba. Jaime ha sido y es el mejor consejero, el compañero más leal. Sin él hubiera sido prácticamente imposible para mí cumplir las tareas derivadas de nuestra elección, la de él y la mía, la presidencia de esta Asamblea. A Jaime le pedimos que se cuide para que supere estos momentos difíciles, para que en el futuro sigamos librando juntos nuevas batallas. Les pido a todos ustedes que al acceder a esta petición del compañero Jaime, lo hagamos enviándole un fuerte abrazo. Pero la lucha continúa y tiene que continuar, y por ello debemos proceder en conformidad con lo que establece la Ley 72, Ley Electoral, específicamente con su artículo 156, por lo que voy a dar la palabra a la compañera presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, compañera Josefa Amarilis Pérez Santana, para que, de acuerdo con el artículo 141 de la propia ley electoral, dé lectura a la candidatura preparada al efecto.
compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, diputadas y diputados, compañeras y compañeros. Como se ha explicado, ante la decisión del compañero Jaime Crombez Hernández Vaquero de presentar su renuncia al cargo de vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular por motivos de salud, corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular proceder a la elección del sustituto, según establece el artículo 156 de la Ley número 72, 29 de octubre de 1992, Ley Electoral. La Comisión de Candidatura Nacional, que me honra en presidir como representante de la Central de Trabajadores de Cuba, está integrada además por representantes del resto de las organizaciones de masa, designados por las respectivas direcciones nacionales. Según lo establecido en el artículo 67 de la Ley Electoral, nuestra comisión es la encargada de preparar y presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular el correspondiente proyecto de candidatura para cubrir ese cargo vacante por el resto de la 7ª legislatura. En este caso, corresponde proceder conforme con lo establecido en los artículos 141, 142, 156, 157 y 158 de la mencionada ley electoral, que se refieren a los procedimientos a aplicar. Una vez hechas las consultas correspondientes, la Comisión de Candidatura Nacional ha decidido presentarle el proyecto de candidatura para cubrir dicho cargo vacante, tomando en consideración los fundamentos siguientes. La seleccionada por nosotros es una compañera diputada durante 2 legislaturas, actual miembro del Comité Central del Partido, licenciada en Derecho, que nació después del triunfo de la Revolución Cubana. Se trata de una mujer que, además de sus méritos personales como revolucionaria, se destaca por poseer capacidad y amplia experiencia de dirección acumulada en el desempeño exitosa de las distintas responsabilidades a nivel de municipio, provincia y la nación. Como pueden apreciar en la biografía que se le ha entregado, dicha compañera fue asesora jurídica, ejerció como juez y presidenta del tribunal de los diferentes niveles, municipal, provincial, delegada a la Asamblea Provincial del Poder Popular y miembro del Comité del Partido en la provincia de Villa Clara. Fue designada por el Consejo de Estado como presidenta de la Comisión Electoral Nacional para el pasado proceso electoral, valorándose de positiva su actuación en este cargo. Esta compañera se destaca además por su madurez, carácter afable, sencillez, exigencia y alto sentido de la responsabilidad. Desde el año 2009 ocupa el cargo de vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular con resultados igualmente satisfactorios. Se trata de la compañera Ana María Mari Machado. Diputadas y diputados, la Comisión de Candidatura Nacional presenta a consideración de ustedes este proyecto basado en la convicción de que la seleccionada sabrá cumplir exitosamente esta responsabilidad. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Bien, ustedes han recibido la proposición presentada por la Comisión de Candidaturas. Pregunto si alguien desea expresar alguna opinión, hacer otra propuesta, pronunciarse en cualquier sentido con relación a esta candidatura. Si no hay opiniones, someto entonces a aprobación la candidatura en votación ordinaria. Los que estén
a favor. Los que se opongan, los que se abstengan, debemos designar en consecuencia una comisión para que realice el escrutinio una vez terminada la votación. Ya se repartió la... Sí, ya está. Uno lo tiene por lo menos. Bueno, se ha repartido una lista, una propuesta de 35 compañeros que formarían esa comisión de escrutinio. La someto a ustedes si quieren modificarla, si quieren sustituir algún nombre, si no es así, los que estén a favor de esa comisión de escrutinio, por favor indíquenlo. En contra, abstenciones, obviamente imposible porque todo el mundo levantó la mano. Queda aprobada la comisión de escrutinio. Ahora le voy a dar la palabra a la compañera secretaria para que nos explique el procedimiento para ejercer la votación. Bueno, los compañeros que nos van a auxiliar, vamos a proceder a entregar en este momento las boletas. Vamos a emplear el voto positivo, es decir, los diputados, si desean votar favorablemente por la candidata, deberán hacer la marca en la casilla que está a la derecha del nombre de la compañera en la boleta que ustedes están recibiendo en estos momentos. El voto es secreto, debe hacerse dentro de las cabinas que están situadas en el lateral izquierdo de este plenario y en el vestíbulo exterior. Vamos a continuar nuestra reunión y en primer lugar vamos a conocer el resultado de la votación que efectuamos al final de la sesión anterior y para ello quisiera pedirle al presidente de la Comisión de Escrutinio que nos presente su informe. Compañero Omar Felipe Mauri Sierra. Muchas gracias. Buenas tardes, queridas compañeras y compañeros. El total de diputados presentes ejercieron el voto, es decir, 547. Ninguna boleta fue anulada y solo hubo un voto en blanco. Por tanto, ha sido electa con 546 votos como vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular la compañera Ana María Mari Machado, para la cual pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Entonces quisiéramos pedirle a la compañera Ana María Mari Machado que suba por favor a ocupar su asiento. Muy bien, entonces les propongo seguir con el orden del día. Y ahora nos toca examinar el proyecto de ley del sistema tributario cubano. Y para ello, en primer lugar, le vamos a pedir a la compañera ministra Lina Pedraza Rodríguez, ministra de Finanzas y Precios, que nos presente el proyecto de ley. Buenas tardes. Compañero General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Estado y de Ministros. Compañero Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Compañeras diputadas y compañeros diputados.
En agosto de 1994, y como parte de las medidas adoptadas en el país para lograr el desarrollo de nuestra economía y el saneamiento de las finanzas internas, fue aprobada la Ley número 73, que normó los principios y objetivos fundamentales del sistema tributario, estableciendo 11 impuestos, 3 tasas y la contribución a la seguridad social. Transcurridos 16 años y ante la necesidad de actualizar el modelo económico previsto en los lineamientos de la política económica y social aprobados en el sexto Congreso del Partido, constituye una prioridad que el sistema tributario desempeñe adecuadamente su papel regulador de las finanzas y la economía. Es por ello que desde hace 2 años se ha venido trabajando en la actualización de la política impositiva y en la definición de las bases para la elaboración de la nueva ley tributaria que en esta sesión sometemos a la aprobación de la Asamblea Nacional. Para la elaboración de este proyecto normativo se realizó y se fueron evaluados los resultados obtenidos en la aplicación de la Ley número 73, lo que unido al estudio de los sistemas tributarios de más de una veintena de países y de las tendencias de modernización de los sistemas impositivos, permitió identificar las líneas de perfeccionamiento del sistema tributario cubano que dieran respuesta a las proyecciones de nuestra economía. Este proceso tuvo sus primeros pasos en la actualización del régimen tributario para los trabajadores por cuenta propia y otras medidas que en el orden impositivo han coadyuvado a la implementación de varios lineamientos. Esta propuesta igualmente da cumplimiento a 7 lineamientos: 21, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, y se prevén las normas que complementan la implementación de otros 11 lineamientos: el 3, 28, 61, 63, 80, 103, 165, 187, 286, 297 y 308. El sistema tributario que se propone está sustentado en los principios de generalidad en la aplicación de los tributos y equidad de la carga tributaria, a partir de regular que todas las personas naturales y jurídicas aporten en correspondencia con su capacidad económica y teniendo en cuenta las características de los territorios y las particularidades de los diferentes sectores, como se define en los lineamientos 56 y 57. Igualmente, persigue el fortalecimiento del papel regulador de los tributos, encaminado a perfeccionar el modelo de gestión económica y a una mayor eficiencia en la esfera empresarial, aplicando estímulos fiscales que promuevan producciones nacionales en sectores claves de la economía y el desarrollo ordenado de las formas de gestión no estatal. Implica a los gobiernos locales en la búsqueda de ingresos para sus presupuestos y dispone impuestos dirigidos a propiciar un uso racional de los recursos naturales y el medio ambiente en general. Se aplica el carácter redistributivo del sistema tributario, previendo que contribuya en mayor medida quienes más ingresos obtengan para evitar la concentración de propiedad y la riqueza en correspondencia con el lineamiento número 3. Alcanzar este objetivo requiere la implementación de un sólido y moderno sistema de control fiscal que asegure el cumplimiento estricto de las obligaciones tributarias por todos los ciudadanos e instituciones. Resulta novedoso el carácter activo y flexible, así como la gradualidad de su aplicación, a partir de prever la actualización del alcance de los tributos, sus bases imponibles, tipos impositivos y las formas y plazos de pago de los mismos en consonancia con el desarrollo económico y social que irá alcanzando el país. Estas adecuaciones serán implementadas mediante la Ley del Presupuesto del Estado
del año en que se disponga su aplicación, lo que garantiza la participación activa de los diputados y su aprobación por la Asamblea Nacional. Durante los meses de mayo y junio, presidido por las comisiones de Asuntos Económicos y la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de esta Asamblea Nacional, sostuvimos 2 procesos de intercambio con los diputados, los que se caracterizaron por un amplio y profundo análisis del proyecto de norma y un apoyo mayoritario a su aplicación. Se realizaron 351 planteamientos, 153 estuvieron directamente relacionados con el contenido del proyecto, 69 constituyeron dudas e inquietudes evacuadas durante los intercambios y 129 estuvieron relacionados con el contexto económico y social en el que será implementada esta normativa, así como las medidas que el país debe adoptar para hacerla cumplir con todo rigor. Los principales planteamientos se concentraron en los impuestos sobre los ingresos personales, sobre la propiedad de la vivienda y la imposición medioambiental. Derivado del proceso de consulta, fueron modificados 54 artículos, 2 anexos y adicionado un nuevo artículo. Este proyecto incorpora 7 tributos con respecto a los vigentes, estableciendo un total de 25 tributos, de ellos 19 impuestos, 3 contribuciones y 3 tasas, fundamentados y analizados durante los debates sostenidos, y en pantalla vamos a ver los 19 impuestos. Ahí ustedes pueden revisar, contar con cada uno de los impuestos que conforman esta ley. Los estamos detallando de forma tal que puedan ser precisados en adición al contenido que ustedes tienen en el documento de la ley. Tienen los 19 impuestos, las 3 tasas y las 3 contribuciones. Avanzamos. En el impuesto sobre ingresos personales se incluyen especificaciones para los trabajadores por cuenta propia. Queda previsto un régimen especial para el sector cooperativo no agropecuario, contentivo de sus peculiaridades en el impuesto sobre utilidades. Como respuesta al lineamiento número 165, referido a disminuir la participación relativa del presupuesto del Estado en el financiamiento de la seguridad social, se dispone extender la contribución de los trabajadores del sector estatal y aplicar regímenes especiales de contribución en el sector no estatal. En cumplimiento del lineamiento número 58, queda establecido un régimen especial para el sector agropecuario, diferenciado y flexible, con el propósito de estimular las producciones agropecuarias en cumplimiento del lineamiento número 58. Como parte de los beneficios fiscales para este sector, se eximirán por 2 años del pago de impuestos los usufructuarios de tierras, extendido a 4 años en el caso que éstas posean marabú u otras plantas leñosas. La norma dispone las bases generales de la contribución territorial que pagarán a los consejos de la administración municipales, las empresas y cooperativas donde operan sus establecimientos según el lineamiento número 21. Queda incluido un régimen de beneficios fiscales encaminado a incentivar el pronto pago y la disciplina fiscal, el que exime del pago durante los 3 primeros meses de operaciones a los trabajadores por cuenta propia en correspondencia con el lineamiento número 59. El impuesto sobre la propiedad de la vivienda y el impuesto sobre los salarios no será exigido hasta tanto existan condiciones para ello, manteniéndose la decisión de que las remesas de ayuda familiar procedentes del exterior no sean gravadas por el sistema impositivo. Una vez creadas las condiciones para la aplicación del impuesto sobre la vivienda, tendrán una exención durante 5 años las personas que construyan por esfuerzo propio.
Se flexibilizan los aplazamientos de pago y aminoran los recargos por mora y las multas fiscales para el sector empresarial, lo que no significa dejar de aplicar con todo rigor las medidas pecuniarias y hasta penales a aquellos que intenten evadir el pago de los tributos. Queda establecido para las personas naturales un llamado de atención por el primer incumplimiento. La aplicación eficiente de los tributos contenidos en este proyecto de ley requiere una estructura institucional para la gestión y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, encargo ratificado a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, cuyo fortalecimiento resulta imprescindible. Reviste vital importancia fomentar la cultura tributaria en la sociedad, la que debe desarrollarse en los diferentes niveles de enseñanzas y concibe acciones en todos los sectores de la economía y la población que fomenten el conocimiento de esta materia, inculcando el respeto a las obligaciones tributarias mediante el estímulo a los que cumplen y la sanción a los que evadan el pago de los impuestos. En la Ley del Presupuesto del Estado para el año 2013 se establecerán los tributos que parcial o totalmente serán aplicados a partir del próximo año como parte de la implementación gradual de la norma que hoy sometemos a su aprobación. Compañeras y compañeros, cada uno de nuestros diputados posee el proyecto de ley tributaria que estamos sometiendo a aprobación de la Asamblea Nacional, la que está dirigida a la eficiencia económica y al mantenimiento de los gastos sociales bajo la premisa de que en nuestra sociedad el pago de los tributos constituye un deber y un valor cívico de contribución ciudadana para el sostenimiento y desarrollo del país y de las conquistas más sagradas de nuestra revolución. Muchas gracias. Muchas gracias. Doy la palabra ahora al compañero diputado Osvaldo Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, para que nos presente el dictamen de esa comisión y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales sobre este proyecto de ley. General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Diputadas y diputados. En el proceso de estudio y debate que como parte de la preparación para examinar el proyecto de ley del sistema tributario, la Asamblea Nacional organizó, fueron realizadas varias acciones que consistieron en orden cronológico. En el mes de enero del año en curso, se efectuó un análisis del texto del proyecto por profesores de la Universidad de La Habana, expertos en legislación tributaria, y la discusión de sus recomendaciones con el Ministerio de Finanzas y Precios. Durante el mes de febrero se acometió por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos un seminario por todo el país encaminado a familiarizar a los diputados que la integran con términos y conceptos en materia tributaria, con el objetivo de que ayudaran a la mejor comprensión de la ley entre los restantes diputados y diputadas. En el mes de marzo se realizó una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos con la ministra de Finanzas y Precios, y durante los meses de abril a junio, 2 ciclos de reuniones con los diputados y diputadas de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con participación también de la ministra y el equipo de expertos de ese ministerio, así como con delegados a las asambleas provinciales del Poder Popular y funcionarios de las direcciones de finanzas y la administración tributaria en los distintos territorios. En el primero de esos ciclos, el Ministerio de Finanzas presentó una explicación del proyecto de ley que incluyó los términos técnicos y los conceptos de tributación que forman parte de este
y lo hacen especialmente complejo, y se realizó una primera sesión de debate a partir de los planteamientos que hasta entonces hicieron los diputados. En el segundo de los ciclos, y mediado por mayor tiempo de lectura, los diputados y diputadas tuvieron otra sesión de debate. En esas reuniones fueron expresados un total de 351 planteamientos, y el resultado de esos provechosos debates dieron lugar a la modificación de 54 artículos del proyecto de ley, la adición de 1 y la modificación de 2 anexos. El proyecto de ley del sistema tributario cubano, que hoy se presenta a la Asamblea Nacional después del proceso de análisis antes explicado, constituye uno de los instrumentos básicos para avanzar en la actualización del modelo económico en los términos planteados por el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. En él, la política tributaria tendrá la base legal para cumplir su papel regulador y permitir un modo de funcionamiento de la economía más apoyado en principios generales de derechos y de regulación económica que en disposiciones administrativas. Con el cumplimiento estricto de esta ley, una vez que sea aprobada por la Asamblea Nacional, el Estado tendrá un instrumento general de política económica, no solo para asegurar ingresos en la cuantía suficiente, sino para estimular los sectores, actividades y conductas que contribuyen al desarrollo socioeconómico y también desestimular aquellos que son contrarios a ello y hacer crecer la cultura tributaria, apenas incipiente hoy en la población y en las entidades económicas de todos los sectores y formas de propiedad. En nuestro caso, el proyecto de ley da continuidad al cumplimiento en la práctica real del principio, muchas veces enunciado y muchas veces burlado en otros países, de redistribuir los ingresos de los sectores con mayor capacidad económica y proteger a los de menores ingresos. La ley que se propone deroga la ley número 73 del sistema tributario de 4 de agosto de 1994, mediante la cual se establecieron distintas formas tributarias que con el proyecto en poder de ustedes se amplían y perfeccionan. Algunos aspectos sobresalientes del proyecto de ley que las comisiones creen necesario subrayar ante esta Asamblea son: en el impuesto a los ingresos personales se mantiene la exención sobre los salarios hasta tanto se mantengan las actuales condiciones económicas. Se expresa la política de abrir espacios al trabajo por cuenta propia al aplicar una escala progresiva que disminuye el tipo impositivo en los 3 primeros tramos con respecto a lo vigente en el año 2011, con el objetivo de adecuar la carga tributaria a los niveles de ingreso. En general, a los trabajadores por cuenta propia se les disminuye la carga tributaria entre un 3 y un 7% para mayores y menores ingresos respectivamente. Los productores agropecuarios reciben un tratamiento acorde con la necesidad de estimular la producción de alimentos y de diversos productos del sector, al ser generalizado el impuesto sobre utilidades al mismo, con beneficio fiscal de reducción del 50% del tipo impositivo que se le aplica a los demás sectores de la economía. En igual sentido actuará el impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales, así como la exoneración a los usufructuarios de tierras estatales del pago de los impuestos sobre los ingresos personales, sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas y por la utilización de la fuerza de trabajo por un periodo de 2 años a partir de la entrega de las tierras y por 4 años si fuera necesario emprender trabajos adicionales por la existencia de plantas leñosas como el marabú.
el impuesto de circulación deberá desaparecer gradualmente y ser sustituido por los impuestos sobre ventas y especial a productos y servicios. El impuesto sobre la propiedad de viviendas y solares yermos no se aplicará hasta tanto no existan las condiciones económicas y de gestión, la actualización del registro de la propiedad que lo haga posible, y se exonera de su pago a los propietarios de viviendas declaradas inhabitables. El estímulo a la construcción de viviendas por esfuerzo propio se expresa en el establecimiento de un periodo de gracia de 5 años para aquellos que hayan asumido esa forma de construcción, los que serán contados a partir de la aplicación de dicho impuesto. Se prevé la disminución del tipo impositivo del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo de un 25% a un 5% en un plazo de 5 años. Se ratifica la exoneración del pago de este impuesto a los trabajadores por cuenta propia, los agricultores individuales y otras personas naturales que sean autorizadas a contratar fuerza de trabajo por la contratación de hasta 5 trabajadores, y por encima de esa cantidad se establece una escala progresiva en proporción al salario medio de la provincia de que se trate. Se refuerza la protección del medio ambiente y los recursos naturales mediante los impuestos por el uso y explotación de las playas, el uso y explotación de bahías, el derecho de uso de las aguas terrestres, la utilización y explotación de los recursos forestales y la fauna silvestre, así como por el vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas. El estímulo al desarrollo local se expresa en la aplicación de un tributo territorial definido centralmente, que pagarán las empresas, las sociedades mercantiles y las cooperativas a los consejos de la administración municipales donde operen sus establecimientos. En diversas partes del proyecto de ley se estimula la disciplina tributaria y el fomento de una necesaria cultura en el pago de impuestos mediante bonificaciones a los contribuyentes que efectúen sus pagos en plazos tempranos, y se penaliza a los morosos e incumplidores. Con el propósito de precisar mejor las responsabilidades de los órganos superiores del Estado en la aplicación de algunas de las atribuciones que por medio de la presente ley se establecen, las comisiones consideran pertinente proponer a la Asamblea modificar algunos de los aspectos consignados en las disposiciones finales en la forma que sigue. Segunda, establecer que cuando el ministro de Finanzas y Precios haga uso de las facultades que se le conceden en los incisos A y F, informará de ello a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el caso del inciso B de este apartado, establecer que se dará cuenta en todos los casos al Consejo de Ministros para su conocimiento y efectos pertinentes. Del mismo modo, modificar la redacción de este inciso B en el sentido de establecer que, y cito, las solicitudes a los fines de la obtención de estos beneficios deberán realizarse a través del Ministerio de la Agricultura. Tercera, precisar que la propuesta del arancel de aduanas será presentado a la aprobación del Consejo de Ministros, quien decidirá en su día el ejercicio de la iniciativa legislativa correspondiente. Cuarta, encomendar al Consejo de Ministros establecer los regímenes especiales de tributación en las zonas especiales de desarrollo, así como otros regímenes tributarios para determinados sectores de la economía, dando cuenta de ello a la Asamblea Nacional del Poder Popular. En correspondencia con lo consignado en el apartado segundo, proponemos eliminar la disposición final quinta.
establecer una disposición final mediante la cual se faculte al Consejo de Ministros para aplicar una excepción impositiva o adecuar los tributos por debajo de los límites establecidos en la ley hasta por un año natural, atendiendo a significativas situaciones económico-sociales o a desastres naturales que afecten a determinadas zonas del país. Cuando se requiera extender el término que se establece, se requerirá de la autorización de la Asamblea Nacional. Considerando que el proyecto de ley a decisión de los diputados se corresponde con la Constitución de la República y el resto del ordenamiento legal de la Nación, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y de Asuntos Económicos recomiendan a la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobación del proyecto de ley sobre el sistema tributario cubano con la convicción de que su puesta en vigor será un importante aporte a la actualización del modelo económico cubano. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a los diputados que han solicitado intervenir sobre esta ley. En primer lugar, doy la palabra a la compañera Niurka Fournier Duarte. Buenas tardes, estimados compañeros de la Presidencia y demás diputados e invitados. Es común que en cualquier lugar de nuestro país nazca un niño en un hospital materno y antes de salir es inscrito por sus padres. En los sucesivos años de vida va a un círculo infantil, luego va a la escuela y ya graduado de técnico agrícola decide labrar una tierra ociosa en concepto de usufructo junto con su padre ya jubilado. Mientras su madre, luego de los quehaceres de la casa, va junto con sus amigos de un círculo de abuelos a la galería donde se exponen las obras de Cacho y la brigada Marta Machado. El joven, habiendo obtenido los frutos de la tierra, construye su vivienda por esfuerzo propio, obteniendo ya terminada su título de propiedad. Así decide casarse, tiene sus hijos que nacen en el propio hospital materno donde él nació. Muchos años después, como cualquier ser humano, fallece, se registra la muerte y se le da sepultura. Cada hecho que les he narrado constituye un acto jurídico donde el Estado y el ciudadano tiene participación. Por eso, la ley que hoy votaremos es dinámica, compleja, pero sobre todas las cosas, apunta al equilibrio económico y social de la distribución de los ingresos y los gastos generados por nosotros, el Estado y la sociedad en su conjunto. Luego de la aprobación de la ley, nos queda garantizar y exigir su cumplimiento en aras de evitar el quebrantamiento de la disciplina en el pago de los tributos y de los impuestos, y más que todo, la legalidad, por la importancia que reviste para el presente y el futuro de Cuba. Voto por ella. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Miguel Barnet. Bueno, compañeros de la Presidencia, compañero Raúl, compañero Alarcón, en el día de ayer no pude participar en la comisión donde se discutió esta ley, la Comisión de Cultura, Educación, donde se discutió esta ley, pero tengo toda la información de las peculiaridades que se discutieron allí. Y creo que fue una reunión útil y fructífera con compañeras y compañeros del Ministerio de Finanzas y Precios. Se hicieron valoraciones puntuales que se ajustan a las características del gremio de los escritores y artistas. Este tema se ha discutido ampliamente en reuniones previas solicitadas por nosotros en la UNIAC y también en el Ministerio de Cultura.
Quizás los compañeros que asistieron a la reunión de ayer en la Comisión de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea puedan hacer aportaciones concretas. Aclaro esto porque no creo que alguien pueda pensar que los escritores y artistas somos remisos a pagar los impuestos. De hecho, hemos sido pioneros en este tipo de aportación desde hace más de una década, a partir de la retención que han grabado las editoriales y otras empresas del sistema de la cultura. Por el contrario, creo que esta contribución la hacemos con plena conciencia porque nuestro fin no es comercial, sino cultural y espiritual. El artista es un creador de valores patrimoniales y en el socialismo necesariamente pasa por las instituciones del Estado. Su vínculo con ellas es orgánico. El creador genera una obra que tiene su génesis en su propio talento y forma parte, repito, del patrimonio inmaterial de la nación. Para todos está claro que no es un cuentapropista. Su vínculo con el alma de la nación es inexorable. No hay un artista o un escritor genuino que no sienta que su obra puede y debe ser una contribución a la identidad de la cultura a la que él pertenece. Por lo tanto, esta ley nos acerca a ese propósito y creo que apoyarla es una garantía para la actualización del modelo económico cubano y la salvaguarda de la revolución en su nueva perspectiva de futuro. Gracias. Gracias. Doy la palabra al diputado Lázaro Barredo. Compañero general de Ejército, compañero Alarcón, compañeros diputados. Yo tengo una preocupación realmente con una parte de la ley tributaria y le he dado mucho taller y quisiera plantear lo siguiente. Yo creo que esta ley es una ley para largo plazo, es decir, una ley para 15, 20 años. No es una ley para el 2013, para el 2014, sino una ley de primer grado que hace una proyección a largo plazo. Y creo que su principio de redistribuir los ingresos y que los que más ganen y más, o sea, los que más ganen más paguen, no le quita al hecho de que en ninguna parte del mundo una ley tributaria no es una ley muy simpática. Porque de una manera u otra, en medio de esa contribución la gente tiene que hacer una entrega de algunos de sus recursos individuales. Por otro lado, yo pienso que la cultura tributaria, y me voy a referir a la parte menos simpática de esta ley, que es el régimen sancionador, yo creo que la cultura tributaria no va a calar en los ciudadanos solo porque la expliquemos, ni porque hagamos llamado a la toma de conciencia del deber ciudadano, sino también por la exigencia en el cumplimiento de la responsabilidad. Y pienso que todo ciudadano cívico honrado no va a obviar nunca el cumplimiento de sus responsabilidades. No va a tratar de evadir una ley, las obligaciones que tiene con respecto a una ley. Por consiguiente, me parece que a la hora de analizar, sobre todo los artículos 438, 439 y 442 de la ley del régimen sancionador, nosotros no vamos a contribuir a la exigencia del orden y la disciplina que el país necesita. Si ponemos una cuota mínima, que la gente por violar el cumplimiento de la ley, con independencia a la responsabilidad penal que para los casos más graves se puede establecer, estoy hablando del orden administrativo, si se establece una multa mínima, la cuota mínima, a pagar de 350 pesos a las personas naturales, o de 50 pesos como es después para las infracciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones, eso lo paga cualquiera de los que hoy están obligados con el fisco,
lo paga en cuestión de horas, gana ese dinero. Y me parece, por consiguiente, que nosotros no vamos a salir con un mensaje paternalista de la Asamblea Nacional de que no vamos a ser exigentes en el cumplimiento de la ley. De la misma manera, yo creo que la flexibilidad de la ley está en los impuestos, en la manera en que apliquemos los impuestos, las tasas y las contribuciones. Pero al que viole la ley no debiéramos hacer ninguna excepción, porque sencillamente se supone que ese ciudadano tenga una obligación con el Estado. Y con el grado de indisciplina social que nosotros tenemos, francamente, no creo que con medidas de este tipo tan leves hagamos que la gente cumpla con sus obligaciones con esta ley tributaria. De la misma manera, no dejo de comprender que estamos hoy ante un proceso de descapitalización de las empresas y de las formas cooperativas, etcétera, etcétera. Pero creo que las personas jurídicas, a la larga, de alguna manera u otra, ante la evasión del fisco, no solo debieran de responder en la multa de una manera por parte de sus empresas o por parte de sus cooperativas cuando no se cumpla con las obligaciones del Estado, sino que el principal responsable debiera de sufrir un castigo en sus ingresos por el pago de las multas que está estableciendo esta ley. Eso era lo que me preocupaba francamente, lo hablé con varios compañeros, incluso con la propia ministra de Finanzas y Precios, y no estoy persuadido, y por eso tenía esa preocupación, de que en los rangos que estamos poniendo, por lo menos en los mínimos, sea de una manera tan leve las sanciones administrativas que impongamos para los violadores, para los que van el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco. Muchas gracias. Gracias. Doy la palabra al compañero Cacho. Sí, buenas tardes. Cacho, diputado por el municipio especial Isla de la Juventud. El tema que discutimos hoy es medular, por el efecto que tendrá de forma permanente en los bolsillos de todos los cubanos y cubanas y su repercusión positiva en los recursos de los que dispongamos en el futuro para continuar fortaleciendo la conquista del socialismo cubano. Una ley tributaria justa debe cobrar impuestos al 100% de los ciudadanos, laboral y económicamente activos, y hasta aquellos que no laboran, pero son una carga para el Estado porque reciben todos los beneficios que el Estado produce. También, por supuesto, una ley tributaria justa debe cobrar más al que más gana. Pienso que eso está claro para todo el mundo aquí. Desde muy joven he tenido el privilegio de obtener diferentes premios internacionales por los cuales siempre he tenido que pagar impuestos en los países sede de las bienales o de las organizaciones que otorgan estos premios. Nunca en ningún país me he donado un centavo en un premio que he ganado. Estoy de acuerdo que Cuba cobre impuestos por los premios, porque además sería justo para el resto de la sociedad. Recordamos que en los años 90 los primeros cambios en cuanto al tratamiento económico diferenciado empezó por el mundo del arte. Cuando se nos permitió cobrar en divisa nuestro trabajo realizado en nuestra patria. Ese fue un logro importante, pero incompleto, ya que no abarcaba al resto de la sociedad, ni tan siquiera a nuestros atletas científicos y médicos, también reconocidos en el mundo entero como un logro de la revolución. Hoy estamos en una revolución dentro de la revolución, para fortalecer nuestro socialismo, sin prisa, pero sin pausa, como exige el general de ejército. Y tenemos que tener en cuenta nosotros, los artistas del pueblo, que tenemos que seguir dando más. Ese es nuestro deber. Sacrifiquémonos lo que más tenemos por el bienestar colectivo. Por tanto, creo firmemente que nosotros no debemos considerar necesario que se nos reconozca como algo deducible de nuestra responsabilidad tributaria. Lo que considero es la responsabilidad moral y cívica más importante para con nuestro pueblo de obreros, campesinos, médicos, artistas, conductores, maestros, arquitectos, ingenieros, amas de casa, pueblo todo, que ha pagado cada centavo
ha pagado cada centavo que nos ha permitido llegar hasta nuestros sueños. ¿Ganamos más? Pues entonces paguemos más. Hagamos este sacrificio por respeto y por el bienestar colectivo. Es nuestro deber, disculpen, y tenemos que seguir trabajando gratuita y voluntariamente para el pueblo, sin recibir ningún beneficio tributario por ello, solo el respeto, el aplauso y la satisfacción de hacer lo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cacho. ¿Alguien más desea intervenir? Si no hay más oradores, Lina, ¿tú quieres comentar algo a los comentarios hechos? De acuerdo. Bien, acerca de las recomendaciones que se efectúan en el dictamen que han presentado las comisiones y que nosotros las despachamos con los presidentes de esas comisiones luego de que ellos las aprobaron, nosotros estamos acogiendo las sugerencias que se están haciendo porque, en primer lugar, lo que se ha concebido de incrementar estas facultades en el interés de que se informe al Consejo de Ministros y que se informe a la Asamblea Nacional que esto ocurra en el momento de la liquidación del presupuesto, nosotros estamos de acuerdo, porque todas las decisiones que en cuanto a bonificaciones especiales que en lo adelante vaya aprobando el Ministerio de Economía, si está en su facultad, o el Consejo de Ministros, si está en la suya, pues a la hora de liquidar el presupuesto del Estado, informará de ello a la Asamblea Nacional, como se viene planteando en estos casos. Estamos también de acuerdo en cuanto a eliminar la disposición final quinta y en su lugar establecer una disposición final mediante la cual se faculta al Consejo de Ministros a tomar disposiciones que por situaciones significativas ocurran en el país. Estamos de acuerdo con ella también, porque lógicamente si se presentan situaciones significativas que requieran que se tomen medidas importantes en el orden tributario para todo el país, se aprobarían siempre en el Consejo de Ministros. Y aquí cuando se plantea que cuando se requiere extender el término que se establece, que se requerirá de la autorización de la Asamblea Nacional, queda claro que si pasa para el próximo año, tiene que quedar aprobado en el presupuesto de la economía del próximo año. O sea que necesariamente el presupuesto del Estado lo aprobará cuando esto se extienda de un año. O sea que nosotros, estos temas que están aquí considerados, entendemos que acentúan y fortalecen la autoridad que requieren los órganos y no les resta autoridad al Ministerio de Finanzas y Precios en su responsabilidad de la toma de decisiones puntuales para adecuar la normativa cuando sobre la marcha del decursar del año se pueden dar situaciones que lo requieran. Esto acerca del dictamen con el que estamos de acuerdo y reconocemos el trabajo que las dos comisiones han hecho, conciliando con los diputados, preparando a los diputados y que hemos trabajado durante este último año sobre todo de conjunto en esta materia. Acerca de los pronunciamientos de los diputados, reconocer el planteamiento que hace la diputada Niurka Fournier, que ella está llamando a la legalidad y reconociendo las bases que sostienen la aprobación de esta ley y que todo eso nos ayuda también en esta cultura tributaria que todos tenemos que ir ganando y fortaleciendo y hacia todo nuestro pueblo. Muy bien que se vea cómo desde que nacemos la sociedad tiene compromisos con nosotros y todos nosotros también asumimos compromisos con la sociedad. Con respecto a lo que el compañero Barnett ha planteado, es cierto que hemos tenido varias sesiones de trabajo durante los 2 últimos años con los 2 compañeros del sector de la cultura buscando la mejor formulación del ordenamiento y adecuación
del sistema impositivo que está previsto, y hay un articulado especial que deja previsto que se revisarán otros sistemas que sea necesario actualizar, y por supuesto que engarza con lo que finalmente el diputado Cacho ha planteado, que nos parece que tiene toda la justeza del mundo, la expresión que él ha hecho del sentido de la equidad, el principio de la equidad, de que quien más reciba, más aporte, así como el que está dando algo gratuitamente a su pueblo, y que es muy importante, tiene una expresión también en el sector de la cultura. Bueno, pues todo no constituye eso una causa para deducir de los impuestos, sino que la principal satisfacción justamente sea haberlo dado gratuitamente, y apoyamos la forma y la expresión en que lo ha hecho el querido compañero Cacho. Finalmente quisiera esclarecer algunos de los temas que el diputado Lázaro Barredo ha hecho, con quien tuvimos un intercambio personal acerca de estos temas, por su interés y preocupación acerca de lo planteado. Y nosotros le explicamos al compañero Lázaro Barredo que la multa a las personas naturales, según se expresa, se mueve desde 350 hasta 10.000 pesos a una persona natural, de 350 pesos hasta 10.000 pesos, que puede llegar hasta el 30% del principal, y además la obligación de pagar lo que se haya dejado de pagar o resarcir lo que correspondía. Nosotros explicábamos que todas las personas que sean sujetos de impuestos en nuestro país no serán ricos. O sea que esta multa tiene una gradualidad en dependencia de aquello que se ha violado y en dependencia del nivel adquisitivo de esa persona, porque hoy tenemos más de 350.000 trabajadores por cuenta propia, llegará un momento que son muchos más, pero hay trabajadores por cuenta propia que tienen una economía de supervivencia, y que usted no le puede poner por un incumplimiento que haya tenido, o por un segundo incumplimiento que haya tenido, una mora que haya tenido, usted no le puede poner una multa de 10.000 pesos, porque nunca podrá pagar una multa de 10.000 pesos. Y es por eso que hay un rango desde 350 pesos hasta 10.000 pesos, que para el caso de las personas jurídicas el rango es desde 1.000 pesos hasta 10.000 pesos. Por lo tanto, nosotros concebimos que el elemento de paternalismo con que él lo ha identificado, a nuestro juicio, no es el espíritu que ha acompañado la adopción de estos acuerdos. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos preparando y conformando una cultura tributaria que nos llevará un tiempo, que tenemos que trabajar en formar una cultura con una disciplina, que tenemos que trabajar en prepararlos a todos, que tenemos que crear los instrumentos para llegar a todos, pero tenemos también que educar. Y justamente el sentido es poder llegar a aplicar la medida con la gradualidad que lleva la medida y tratar de poder aplicarla en esa forma. El planteamiento de que en el caso de que se trate de una persona jurídica que la pague la persona de su bolsillo, estamos de acuerdo, no corresponde a esta normativa pronunciarse acerca de ello. Es otra norma jurídica la que lo tiene que implementar. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que no podemos seguir nosotros descapitalizando empresas en virtud de que se hayan provocado multas, sanciones, retrasos con los pagos tributarios. Y recordemos que en ocasiones los retrasos de los pagos con el presupuesto del Estado se han creado por los propios problemas financieros que por las razones estructurales y que tenemos que resolver dentro de nuestras empresas se vienen formulando. Dígase, cuando le cobramos a una empresa el impuesto de circulación y todavía ella no ha recibido los ingresos por esa mercancía. Esa empresa que no nos paga el impuesto de circulación en su fecha porque otros no le han pagado a ella, nosotros le hemos aplicado multas que después se las hemos tenido que condonar porque nunca pudieran pagárnoslas.
Por lo tanto, el presupuesto poniendo una multa que después tiene que condonar. De todo esto les pusimos al compañero Barredo ejemplos concretos, casos concretos, y nos parece que hay otras fórmulas para atender y resolver estos problemas, como también la economía y nuestro sistema empresarial tiene que ir avanzando en los propios elementos de nuestro modelo económico, que hoy aquí se han explicado, y que todo tiene que marchar, y todo tiene que marchar parejo, como se plantea en la ley, gradualmente, progresivamente, aprobándolo año a año para llegar a este objetivo, pero nada más alejado del espíritu del equipo de trabajo que hemos estado todos estos años haciendo esta propuesta, que mirarlo con un sentido paternalista. Lo hemos visto con todo rigor, con toda exigencia, pero en la forma en que nuestra sociedad puede conducir este proceso. Es la respuesta que yo puedo dar, que yo pudiera esclarecer en adición a lo que personalmente también le pude aclarar al compañero diputado Lázaro Barredo. Vamos a someter a votación el proyecto de ley del sistema tributario. Los que estén a favor, por favor, indíquenlo. Los que se opongan, los que se abstengan. Ha sido aprobado, hasta donde alcanza mi vista, por unanimidad esta nueva ley. Los que estén de acuerdo con el dictamen. Propongo que designemos una comisión de estilo en un plazo no mayor de 15 días. Revise la redacción de este documento antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Y propongo que esa comisión la integren los diputados Osvaldo Martínez, que la presidiría, y José Luis Toledo Santander y Tubal Páez Hernández. Los que estén de acuerdo con esta comisión así integrada, por favor. Considero aprobada.